6.9%. Como están, continúa el ciclo de conferencias de prensa por sectores y estamos con la ministra de Trabajo, Betsy Chávez. A continuación hará lo propio la ministra de la Mujer. Escuchemos. Menos 13% del empleo. La tasa de desempleo nacional decreció 5.3 entre julio a septiembre, mientras que en el área urbana fue de 6.6%. Entre julio y septiembre del año 2021, la PEA ocupada en los sectores de agricultura, comercio y construcción recuperaron los niveles prepandemia. Ese es el reto, ¿no? La reactivación económica. Ahora, incluso con esta tercera ola que ya ha sido anunciada a través de MINSA, nosotros consideramos que tenemos que seguir apostando por esto y para ello también trabajamos de la mano justamente con los empleadores y trabajadores. Ahí está. Herramientas y mecanismos para fomentar el empleo. El Ministerio de Trabajo cuenta con una bolsa de trabajo gratuita, que es justamente empleosperú.gov.pe, y en el 2021 nosotros ofrecimos 133.000 vacantes. Asimismo, durante el año 2021, el Ministerio certificó gratuitamente a más de 224.000 personas, fortaleciendo sus competencias laborales. Otorgamos más de 8.000 becas dirigidas a jóvenes de entre 18 a 29 años para capacitaciones en cursos, obviamente, de alta demanda laboral vinculadas a la agroindustria, al comercio, a la construcción y tecnologías. ¿Acaso uno de los programas más representativos que tenemos es justamente Trabaja Perú? Debo indicar, así como cuando íbamos a cada una de las regiones, que en el año en que se crea el programa, empezó como una tiendita de barrio. Se empezó ofreciendo 25.000 empleos al año. Ahora, el año pasado, en diciembre, hemos cerrado en más de 200.000 empleos temporales, en 1.200 distritos en todo el país. Han sido 5.225 actividades de intervención inmediata en coordinación directa con las municipalidades distritales y asimismo 125 proyectos de inversión con un financiamiento de 799 millones de soles. Hemos sobrepasado 400% más de participación de personas con discapacidad y el 65% del total de participantes fueron mujeres. Es importante mencionar justamente el tema de mujer, porque la pandemia, según estadísticas, y no solamente en el Perú, y no solamente en la región de Latinoamérica, sino en todo el mundo, arroja que la pandemia ha afectado mucho más a la mujer. Entonces, para nosotros era importante que las intervenciones de carácter inmediato para empleos temporales fueran dirigidos justamente a poblaciones vulnerables. En ese sentido, tenemos, en todo caso, la dicha de poder manifestar que el programa ha podido tener una mayor participación justamente de mujeres. Vamos con el bono de Recuperemos el Empleo. Hemos logrado que más de 350.000 trabajadores y trabajadoras puedan conservar su empleo durante la pandemia. Gracias al bono Recuperemos el Empleo, más de 45.500 empleadores del sector privado mantuvieron puestos de trabajo. Asimismo, más del 67% estuvo focalizado en las microempresas y más del 20% en pequeñas empresas. La inversión fue de más de 363 millones. Vamos ahora con gestión del diálogo social. Un momento, voy a sacar un poco de papel porque no está prohibido el aire acondicionado, ¿no? La reinstalación del Consejo Nacional del Trabajo. Les comento, hace 19 meses no teníamos instalado el Consejo Nacional del Trabajo debido a la situación de pandemia. Entonces, en este sentido, nosotros lo hicimos de carácter presencial el sábado 13 de noviembre. Justamente como indicamos ahí, después de 19 meses. Reconocemos nosotros en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo justamente al tripartito entre gobierno, trabajadores y empleadores, a fin de que sea el lugar donde se pueda discutir los cambios, las mejoras y las reformas en el aspecto jurídico laboral del país. Abrimos las puertas a trabajadores y empleadores para un diálogo franco y abierto. Reitero, reconociendo en el Consejo Nacional del Trabajo el principal espacio de diálogo.
Asimismo, aperturamos la Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Les indico que la Escuela Nacional de Estudios Sindicales es básicamente para la información de seguridad y salud en el trabajo, asimismo legislación en materia laboral. Esto va a beneficiar a 184.000 trabajadores sindicalizados. Mejorar la empleabilidad de grupos vulnerables. Guiñay Guarmi. Sí está permitido. Muchas gracias. Guiñay Guarmi, Mujer Crece. Iniciamos la conformación del grupo de trabajo multisectorial y me da mucho gusto el día de hoy poder iniciar justamente con la ministra de la Mujer, que está muy vinculada obviamente al tema del género, al poder preocuparnos, ¿no? Justamente por aquellas que se encontraron más afectadas en época de pandemia. ¿Sí? ¿Seguimos? Ya, correcto. Bueno, así como para promover las condiciones de empleabilidad en más de 5 millones de mujeres. El Ministerio de Trabajo está trabajando de la mano con 9 carteras ministeriales, justamente para poder presentar un paquete que beneficie a este segmento. El Ministerio de Trabajo considera prioritario fortalecer el empleo femenino, toda vez que las mujeres representan el 50.25% de la población en edad de trabajar. Asimismo, vamos a fortalecer conocimientos y capacidades productivas. Fortalecimiento de la fiscalización laboral. Aquí entramos de la mano con SUNAFIL. Gracias a las fiscalizaciones de SUNAFIL, más de 313.000 trabajadores fueron formalizados en su ingreso a la planilla. Solo en agricultura se beneficiaron a 109.000 trabajadores. Se han realizado más de 129.000 fiscalizaciones permitiendo la restitución de los derechos de los trabajadores. A través de la estrategia Infochamba, se instalaron 138 paneles en 104 empresas en 14 regiones del país y esto va creciendo. De esta manera se benefician a más de 246.000 trabajadores en las actividades agrícola, agroindustrial, acuícola, molinera, construcción civil, extracción y aserrado de madera, elaboración de productos alimenticios, fabricación de productos de plástico, y es como tener finalmente a SUNAFIL en cada una de las fábricas, en cada una de las empresas. Vamos con el reordenamiento normativo. Les comento que uno de los puntos que más se hablaba, tanto en las centrales sindicales como en otros sindicatos de base en las regiones, es el Código de Trabajo. El Perú es uno de los pocos países que carece de un código de trabajo. Nosotros consideramos que es un paso importante para reordenar toda esta maraña jurídica que tenemos, porque tenemos más de 13 normas generales y 28 regímenes especiales. El Código de Trabajo va a sistematizar la legislación laboral con reformas a favor de los trabajadores. Se va a establecer un régimen general que regule las relaciones colectivas de trabajo y resuelva la dispersión de normas laborales. Les comento que en abril de este año nosotros tendremos el anteproyecto del Código Laboral justamente para discusión ante los entes correspondientes. Las proyecciones para el año 2022. El repotenciamiento de Trabaja Perú. Y les comento, se fortalecerá el programa Trabaja Perú, cuyo nombre además responderá a la diversidad cultural de cada región. Financiaremos 2.900 intervenciones inmediatas, generando más de 165.000 empleos temporales con una inversión de 481 millones de soles. Asimismo, la nueva focalización geográfica va a permitir mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos para las intervenciones, enfocarnos justamente en aquellos indicadores que nos permitan llegar a las poblaciones más vulnerables. Vitrina plateada. La población adulta mayor representa el 13% de la población peruana. El 53.8% es económicamente activa. En su mayoría trabajan en microempresas, un 81.5%, y pertenecen a sectores relacionados al comercio, 29.2%. Y tienen ingresos menores en promedio a 1.440 soles y solo el 32.9%
tienen acceso a un seguro o algún tipo de pensión. De allí que desarrollaremos la atención y capacitación de la población adulta mayor, así como una plataforma digital que permitirá acercar sus emprendimientos a los consumidores, mejorando, por supuesto, su empleabilidad. Atención de personas con discapacidad. Este mes se inician las jornadas de diálogo nacional para la promoción del empleo de las personas con discapacidad. Y no solamente nos referimos al 3 y 5% para empresas privadas e instituciones públicas, respectivamente, sino al establecimiento de medidas que nos permitan implementar las políticas nacionales que garanticen su inclusión en el mercado laboral en los 3 ejes de trabajo: empleo, autoempleo y empleabilidad. Aquí está lo que les mencionaba, el anteproyecto del Código Laboral. En abril de este año, como les digo, se emitirá el informe final del proyecto, el anteproyecto, ¿no? El mismo que pasará por la etapa de diálogo social con los gremios de trabajadores, empleadores, la academia, magistrados, para que brinden su apreciación. El tránsito hacia la formalidad laboral, acaso uno de los principales retos que tenemos como país, ya que desde el año 90 hasta la fecha, el nivel de informalidad en el Perú ha sido siempre de 70 a 80%, repercutiendo directamente contra una baja presión tributaria, acaso una de las más bajas en toda Latinoamérica, de 16 y algo por ciento. Por ello, los incentivos para la formalización de trabajadores jóvenes en MIPYs, beneficiando a más de 100.000 personas, la capacitación en competencias para la empleabilidad y otorgamiento de incentivos económicos que logren financiar un porcentaje de la remuneración bruta mensual de los jóvenes contratados. Se potencializará y fortalecerá la fiscalización laboral. Se verificará las empresas inscritas en el REMIPE, especialmente de aquellas que licitan con el Estado. Recordemos que de cada 10 proveedoras del Estado, 4 no registran trabajadores en planilla. Se beneficiarán a 1.2 millones de trabajadores informales en empresas formales. Para nosotros, señores periodistas, y sobre todo a toda la población que nos está viendo, cuando asumimos la cartera de trabajo, el 6 de octubre del año pasado, justamente el día de hoy cumplimos 3 meses, primero era poder realizar todo un esquema. Y dentro de este esquema, como les indico, el principal reto que tenemos es poder disminuir la informalidad. Reitero, si con algo nos podemos ir esta mañana, es que en más de 30 años el Perú ha tenido siempre esta oscilación de 70 y 80% de informales. Y con esa cantidad de informales, poder enfrentar situaciones como la pandemia han sido muy complicadas. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Tenemos una clase media frágil. Tenemos a peruanos y peruanas que trabajan, sí, pero que no logran en la formalidad algo que ellos digan, ¿para qué voy a tributar si no llego a tener nada, si el Estado no me garantiza nada? Entonces el primer reto que tenemos es poder focalizar a esos informales que vienen trabajando, y una vez focalizados, a través de reformas de carácter tributario que tenemos que trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas, invitarlos a la formalidad y poder ofrecerles algo. Y con ese ofrecimiento poder tener una presión tributaria mayor. Actualmente, y esto es grave, el Perú tiene uno de los menores porcentajes en presión tributaria. Los peruanos no estamos acostumbrados a tributar. ¿Y cómo podemos exigir mejores hospitales, mejores colegios, mejores carreteras? ¿De dónde? Ese es el compromiso que tiene la cartera de trabajo para este año. Muy agradecida por el espacio. A continuación, a usted, señora. Muchas gracias. Gracias, ministra. A continuación, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes con todos y todas. Gracias por el espacio. Saludar también a quienes nos están siguiendo en los medios. Vamos a empezar nuestra presentación con un breve balance de lo que encontramos en la gestión en 2021. Primero, una situación inicial que creemos vale la pena resaltar. En el Ministerio de la Mujer encontramos un Estado bastante replegado en sus funciones de garante de derechos de las mujeres y las poblaciones vulnerables. Se han tercerizado muchas funciones, también se ha perdido capacidad de acreditación, fiscalización y sanción, por ejemplo, en términos de albergues de menores o de población adulta mayor.
También encontramos un sector con un presupuesto muy bajo, designado, 0.5% del PBI, además estancado, no ha crecido los últimos años, al contrario, a veces ha disminuido. Una muy débil y dispersa presencia territorial del Ministerio de la Mujer, no tenemos representación en regiones, muy débil articulación además con otros niveles de gobierno, una débil conexión también con las organizaciones sociales y un escaso enfoque preventivo en el caso de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Sobre ese diagnóstico inicial avanzamos en esta gestión desde que asumimos el cargo ya en 29 de julio del 2021 y queremos resaltar algunos logros que nos parecen significativos. En primer lugar, lo relacionado con los menores, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector en niños, niñas y adolescentes. Queremos resaltar que hemos entregado la pensión de orfandad por COVID a más de 18.000 familias. Ellos reciben 200 soles más un acompañamiento psicológico. También queremos resaltar la implementación de la estrategia caso por caso hasta llegar a casa para que los niños puedan ser adoptados o puedan ser recibidos por familias acogedoras. Actualmente un proceso de adopción demora hasta 4 años. En coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia hemos logrado recortar estos tiempos y estamos implementando esta estrategia con bastante éxito. Otro logro y avance de este 2021 ha sido la atención a las mujeres que han acudido a nuestros centros de emergencia mujer, 150.715 atenciones en centro de emergencia mujer. Otro logro que también hemos puesto mucho empeño, que lo anunció nuestro presidente en el discurso de 28, es el fortalecimiento a la autonomía económica de las mujeres, en particular el lanzamiento del programa Mujer Emprendedora. Otros logros que queremos destacar es también el fortalecimiento del trabajo con organizaciones sociales y sindicales para una estrategia nacional de prevención de la violencia. Aquí hemos sostenido diálogos con organizaciones sociales de mujeres en casi 15 regiones. Las estamos comprometiendo activamente también para que sean agentes de cambio en la lucha contra la violencia. Hemos avanzado en la construcción participativa del Sistema Nacional de Cuidados, esto también lo he ido repitiendo, un sistema que permita atender a las personas que requieren cuidados, como los niños, las niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, tareas que recaen generalmente en las mujeres, privándonos de tiempo para poder desarrollarnos en otros ámbitos de la vida. Hemos avanzado también en el fortalecimiento de la participación política con la estrategia Gobernando Juntas. Tuvimos en noviembre el primer encuentro de alcaldesas, estamos también buscando instalar un módulo como vamos a desarrollar más adelante. Y finalmente hemos avanzado también en garantizar una vida segura e independiente para las personas adultas mayores y con discapacidad. Aquí tenemos un video que hemos preparado. Si podemos ponerle play, por favor. Termina el 2021 y es importante compartir con ustedes algunos logros y desafíos de nuestra gestión. Asumimos el ministerio en un momento crítico en el que, afectados por la pandemia, muchos de nuestros servicios tuvieron que detenerse. Con mucho esfuerzo y compromiso de nuestras trabajadoras y trabajadores, logramos retomar la presencialidad en nuestros centros de emergencia mujer y también las visitas en los albergues del INAVIF, guardando siempre los protocolos debidos. Hemos conseguido a la fecha brindar pensión de orfandad por COVID a más de 17.000 familias y esperamos que el Congreso apruebe el proyecto de ley que nos permita justamente llegar a más familias que están en situación de orfandad vulnerable. Hemos asumido una perspectiva integral para garantizar los derechos de las mujeres y luchar contra la violencia, que incluye trabajar en la autonomía económica a través del programa Mujer Emprendedora y el relanzamiento de los servicios que brindamos con el programa Aurora. Hemos comenzado también la construcción participativa del Sistema Nacional de Cuidados, que confiamos vea la luz este 2022. Asimismo, estamos trabajando en la estrategia Gobernando Juntas, de la mano con las organizaciones sociales y autoridades mujeres, porque somos la mitad del Perú, pero todavía no tenemos la mitad del poder. Estamos reforzando también el programa Mi 60 Más con servicios itinerantes para atender a nuestras personas adultas mayor en situación de vulnerabilidad y seguiremos fortaleciendo el trabajo intersectorial para saldar la deuda histórica que tenemos con la población con discapacidad. Sabemos que este 2022 estará lleno de retos, pero tenemos la convicción de seguir trabajando en esta gestión con honestidad y siempre con el pueblo. Feliz 2022 para todos y todas. 2022 para todos y todas.
siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Sí, bueno, el video está también en nuestras redes, así que pueden también consultarlo ahí. Ahora quiero avanzar con las principales proyecciones para el 2022. Estas son en líneas muy generales las principales proyecciones para trabajar: la pensión de orfandad, el programa Mujer Emprendedora, el relanzamiento del programa Nacional Aurora de lucha contra la violencia, la plataforma Gobernando Juntas, el Sistema Nacional de Cuidados y nuestros servicios de atención itinerante. La pensión de orfandad vulnerable es algo que también hemos venido reiterando desde el Ministerio. Ustedes saben que nuestro país, lamentablemente, es el país que tiene más niños huérfanos del mundo por la pandemia del COVID-19. Casi 98.000 niños, según la revista Lancet, perdieron a su padre, madre o cuidador. Actualmente se entrega ya una pensión a niños huérfanos, pero se les pide el requisito de certificado de difunción por COVID. Nuestro despacho ha avanzado en presentar el proyecto de ley 680, lo presentamos el 10 de noviembre, para ampliar esta cobertura, poder llegar a 80.000 familias, es nuestra proyección. Tenemos ya la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Es una propuesta más completa que, además de los 200 soles, incluye servicio de acompañamiento socioemocional, psicológico y educativo. Y estamos a la espera de que el Congreso de la República pueda agendarlo, dictaminarlo y aprobarlo, ojalá, esta legislatura, ¿no? Estamos seguros de que esto va a beneficiar a los niños y niñas de nuestro país que los necesitan y, como digo, es un pendiente que tiene el Estado peruano, ¿no? La pandemia ha golpeado especialmente a este sector de la población y el Estado tiene que responder. Entonces estamos a la espera de que este proyecto de ley sea aprobado por el Congreso y nos permita beneficiar a un total de 83.664 niños, niñas y adolescentes beneficiarios. Ya beneficiamos a 18.000 familias que sí presentaron este certificado de función por COVID, pero necesitamos ampliarlo, ¿no? Esto es algo, como digo, que es prioritario para nosotros. Otra proyección, otro eje de trabajo que estamos priorizando este 2022 es ya poder lanzar el programa Mujer Emprendedora que fuimos presentando a lo largo del 2021. Es un programa que incluye cobertura de cuidados, incorporación de enfoque de género, acceso a financiamiento, fortalecimiento de las capacidades de las mujeres que ya tienen emprendimientos, una plataforma además de acceso a información, articulación con otros sectores productivos como Midagri. Ayer Midagri anunciaba el Fondo de la Mujer Rural. Esto también está enlazado al programa Mujer Emprendedora. Con este programa buscamos promover y contribuir a la reactivación económica con igualdad de género para las mujeres y esperamos que este 2022 esté ya completamente operativo. Otro eje fundamental para nosotros este 2022 es el relanzamiento del programa Aurora. El programa Aurora cumplió 21 años. Es el programa que articula a los centros de emergencia mujer, la línea 100, el chat 100. Estamos haciendo una evaluación también a la luz de los resultados, porque efectivamente hay toda institucionalidad, una serie de normas, pero las cifras de violencia en nuestro país siguen siendo altas. Eso nos obliga también a repensar, a reformular y ajustar lo necesario. En el caso del programa Aurora, nos parece prioritario desconcentrar y fortalecer la presencia en los territorios, en las regiones y en las provincias. Tenemos que tener esa presencia a través tanto de los centros de emergencia mujer como de la línea 100 y el chat 100, y algo que ha estado bastante olvidado, que es la estrategia rural, llegar a las comunidades rurales, además con un enfoque intercultural. Esto es fundamental porque si uno desagrega las cifras de violencia de género, son también las mujeres rurales y las mujeres de escasos recursos las más afectadas por situaciones de violencia, ¿no? Y algo fundamental para este relanzamiento es fortalecer la red de líderes comunales, trabajando con las organizaciones sociales. Estuvimos en Cajamarca la semana pasada con las rondas campesinas, que van a ser aliadas claves, por ejemplo, también en este proceso de relanzamiento. Otro eje fundamental para este 2022 es la plataforma Gobernando Juntas, que tiene que ver con los derechos políticos y de participación de las mujeres. Tenemos, por un lado, todo lo que implica asistencia técnica a autoridades, alcaldesas, gobernadoras, vicegobernadoras o gobernadores regionales, para que mejoren su gestión y formulación y ejecución. O sea, no solamente somos pocas autoridades locales mujeres, de 1.800 distritos son apenas 95 alcaldesas distritales, sino también que esas alcaldesas tienen
dificultades de ejecución, ¿no? Por una serie de factores estructurales y también coyunturales. Entonces queremos apoyarlas en esa gestión, más aún en un año electoral como el que se viene, ¿no? También estamos proponiendo intercambio de experiencias, un protocolo interinstitucional para prevenir, atender y sancionar el acoso político contra las mujeres, tanto en los espacios de gobierno como, por ejemplo, en los partidos políticos, en los clubes deportivos. Constantemente estamos viendo denuncias, entonces queremos aplicar normativa y tener ahí salidas de más largo plazo. También trabajar el diálogo social con gremios y sindicatos, ronderas, ollas comunes. Esto es algo que hemos trabajado desde el inicio de la gestión, recogiendo la problemática de las mujeres, pero también atendiendo sus demandas y, como decía, involucrándolas como agentes de cambio. Y finalmente estamos trabajando en el Decreto Supremo para la capacitación obligatoria en género para promover la no violencia y no discriminación a las mujeres en entidades públicas. Esto es fundamental, yo lo anuncié el año pasado, hablábamos de un curso dirigido a altos funcionarios, hemos ampliado esta perspectiva y lo que vamos a trabajar es una capacitación obligatoria para toda la administración pública, altos funcionarios y ojalá también autoridades como congresistas, otros altos funcionarios y autoridades que, como digo, también necesitan este proceso de capacitación. Finalmente tenemos el Sistema Nacional de Cuidados, que es algo que estamos ya trabajando, también fue un compromiso de gobierno y lo que busca es, como decía, poder entregar servicios de cuidado a las personas que lo requieren, ¿no? Dado aún que estas tareas recaen básicamente en las mujeres, son tareas no remuneradas, pero que contribuyen al PBI, ¿no? Entonces necesitamos revalorar, reconocer y organizar este trabajo de cuidar a niños, de cuidar a adultos mayores, de cuidar a personas con discapacidad. Para eso hemos ya creado el grupo de trabajo interno en el Ministerio, estamos articulando también con otros sectores que ya tienen trabajo de cuidado como CUNAMAS, como el Ministerio de Educación. Estamos también haciendo un trabajo participativo con las organizaciones sociales, por ejemplo con las trabajadoras del hogar que hacen trabajo de cuidado y esperamos también terminar el año con el Sistema Nacional, por lo menos instalado en algunas regiones piloto. Finalmente, ahora sí, quiero terminar con esta proyección para el 2022 que busca fortalecer y articular los sistemas de atención itinerante con los que cuenta el MINP actualmente, ¿no? Para atender sobre todo casos de urgencia y poder monitorear los avances en nuestra población objetivo. Hablamos en específico del programa Mi 60 Más para adultos mayores, los servicios de atención urgente del SAU con el programa Aurora y INAVIF en Acción, que también atiende población vulnerable. Eso es lo que estamos proponiendo para este año. Como decía, tenemos ahí el reto de atender situaciones críticas producto de la pandemia, como por ejemplo la situación de los niños huérfanos o la situación también de las mujeres que han perdido empleo, lo mencionaba bien la ministra de Trabajo. Y en esa línea también necesitamos la confluencia, la concurrencia de los distintos sectores y poderes del Estado, ¿no? La lucha contra la violencia hacia la mujer, el trabajo de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una tarea que convoca a todo el Estado y la sociedad. Muchas gracias. Continuamos con la ronda de preguntas por parte de la prensa. Les recordamos que es una pregunta por medio de comunicación. Iniciamos con Daisy Portugués, del diario La República. Buenas tardes. Para la ministra de Trabajo, por favor, si nos pudiera comentar para cuándo se va a pagar el bono de 210 soles que era para trabajadores formales y que estaba previsto para el mes de diciembre, ¿no? Además, ayer la Premier comentó que ya ustedes, su cartera tenía un cronograma específico para poder invitar a los gremios empresariales y sindicatos al Consejo Nacional de Trabajo para poder discutir el alza del sueldo mínimo, ¿no? Sobre esos dos temas, por favor. Gracias. Muchas gracias. Diario El Comercio. Sí. Bueno, la primera pregunta, les informamos. El bono de los 210 soles es hasta el 31 de marzo. Normalmente hay un desfase promedio de 2 meses. Entonces entendemos que cuando nosotros sacamos justamente el DU, tenemos que recibir toda la información, ya sea de SUNAT, a través de planillas. Entonces, en estos momentos, nosotros ya hemos aprobado el padrón desde la cartera de trabajo.
Entonces sí les pido la paciencia correspondiente porque el bono se desembolsa hasta el 31 de marzo. Ustedes tienen conocimiento que para el sector privado son 2.600.000 beneficiarios, ¿no? Y aparte, obviamente, para el sector público. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, que tiene que ver con el aumento de la remuneración mínima vital, que es básicamente la fecha en la que nosotros nos vamos a volver a reunir con el Consejo Nacional de Trabajo. Está previsto para entre la segunda quincena de este mes de enero a la última semana del mes de enero, dependiendo también de la agenda que se tenga prevista. Y como reitero, nosotros hemos indicado que en ese espacio se va a discutir el aumento de la remuneración mínima vital, que contará con la presencia de los empleadores, los trabajadores y el gobierno. Nosotros enviaremos una propuesta. No puedo adelantarla, entenderán por criterios estrictamente técnicos, pero ese será el espacio y obviamente también lo daremos a conocer a través de los medios de comunicación. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Stephanie Pineda, de RPP. ¿Qué tal, ministra Betsy Chávez? Estamos en directo para RPP. Yo quería reiterarle y consultarle nuevamente sobre el sueldo mínimo, porque fue un anuncio que dio el jefe de Estado en el mes de diciembre. Si bien es cierto, certificó que iba a ser un bono, pero ¿cómo queda finalmente la palabra del jefe de Estado indicando que el sueldo mínimo o que ningún ciudadano peruano que esté trabajando formalmente iba a ganar menos de 1.000 soles? Se viene un nuevo año, todavía sabemos que están en balance algunas gestiones, pero se contempla finalmente subir este sueldo mínimo para este año 2022. Y solo una breve consulta sobre si ya le ha pedido algún tipo de explicación al señor Mario Carguapoma, quien es presidente de Salud, por estas fotografías y videos y registros que hay visuales de estas trabajadoras de salud en la Villa Mongroup, el trato que tienen ellas y finalmente las explicaciones que les ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias a RPP por las interrogantes. Respecto a lo primero, que también está relacionado al sueldo mínimo vital, reitero, el espacio de diálogo para el aumento de la remuneración mínima vital se va a dar en el Consejo Nacional del Trabajo. El sector de trabajo va a presentar su propuesta de aumento, se va a discutir tanto con los empleadores y trabajadores y la fecha es justamente la que les indicaba, entre la quincena y finales de este mes. Ustedes van a tener pleno conocimiento, no sé si todavía esté en los medios de comunicación para el Consejo Nacional de Trabajo, normalmente son sesiones reservadas, pero en todo caso al finalizar vamos a poder dialogar sobre el tema. Sobre la segunda pregunta que me indicaba, era básicamente de unos trabajadores, me dice usted, de salud, ya, correcto. Recordemos, ministra, que el puesto del presidente de Salud pues fue muy en realidad cuestionado al inicio y ahora con estas nuevas denuncias del trato de las enfermeras en la Villa Mongroup. Ya, correcto. Nosotros recibimos información de oficio, ¿no? A través, si quieren que les indique, fue básicamente a través de redes sociales que me etiquetaron y pude ver lo que estaba pasando en el hospital Villa Mongroup de San Miguel. Inmediatamente le pasamos curso a SUNAFIL y SUNAFIL fue justamente con un grupo de inspectores e inició la intervención en seguridad y salud. Se ha coordinado previamente, me dice aquí, ya con los denunciantes, las personas que se comunicaron conmigo a través de estos medios de las redes sociales, y se obtuvo más videos de los hechos, que justamente a nosotros nos apoyan en la investigación, o en todo caso, a través de SUNAFIL. Esas son las medidas que hemos tomado, apenas me etiquetaron y pude dar cuenta de eso, reitero, que fue de oficio. Muchas gracias. Continuamos con Víctor Chávez, de Willax. Ministra Durán, buenas tardes. Mi consulta va por los niños que han caído en enfermedad a raíz de la COVID-19. ¿De qué manera se está trabajando para ayudarlos y cuál es el principal contratiempo que han tenido en todo caso para poder llegar a esos menores? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, esa ha sido una de nuestras prioridades. Yo he abundado en algunas entrevistas sobre la gravedad de la situación, que es de conocimiento público. Justo en julio la revista Lancet publicó esta lamentable cifra de 98.000 niños huérfanos que perdieron madre, padre o cuidador en la pandemia. Ante esta situación hay dos grandes ejes de acción, ¿no? Por un lado, la pensión por orfandad, que ya se entrega desde julio. Hemos logrado entregar esta pensión a 18.500 familias que ya están recibiendo esta pensión de 200 soles, ¿no? Como digo, a este grupo poblacional se le ha exigido un certificado de defunción por COVID. Entonces, estas familias, 18.500 familias, han presentado este certificado.
Pero con este certificado estamos siendo muy restrictivos porque muchos de nuestros familiares, muchas familias, no pudieron tener ese certificado de defunción por COVID, ¿no? En la primera y la segunda ola mucha gente murió en su casa, murió en su comunidad, no ha podido tener este certificado. Y así lo vemos. Hemos recibido muchas familias en el INAVIF, que es la entidad encargada de entregar esto, que nos han solicitado que retiremos este certificado. Y así lo hemos hecho. Por eso hemos presentado el 10 de noviembre, van a ser ya 2 meses al Congreso de la República, el proyecto de ley 680, para poder replantear esta pensión de orfandad, sacar este requisito del certificado de defunción y poder ampliar la llegada que necesitamos tener a los niños huérfanos actualmente, ¿no? Sacando este requisito de defunción, vamos a poder alcanzar a casi 80.000 familias de niños con situación de orfandad en pobreza y extrema pobreza, ¿no? Tenemos ya el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, esto cuesta aproximadamente unos 60 millones de soles, es factible, perfectamente factible de poder entregar y, como digo, además del monto económico, que es muy importante, va a incluir una atención psicológica y socioemocional para las familias y también una atención educativa para poder ir acompañando el rendimiento de estos niños. Esto ya está en manos del Legislativo. Vuelvo a hacer la invocación a la Comisión de la Mujer, a la Comisión de Presupuesto y al Pleno del Congreso de la República, porque esta es una situación que requiere, como digo, la concurrencia de todos los poderes del Estado y de todos los sectores del Estado. Disculpen, ¿me permite hacer una tingencia? Porque me acaban de llegar un mensaje. Respecto al bono de los 210 soles, recordemos que el bono se da tanto al sector público y privado, sobre todo para el diario del Comercio, que me hizo la interrogante. Disculpe, que me hizo la interrogante. Bueno, el sector público ya depositó estos 210 soles a cada sector. Nos faltaría solamente el sector privado, y reitero, se tiene hasta el 31 de marzo. ¿No? Si hay alguien del sector público a quien no se le haya hecho el depósito, bueno, igual se comunican con la cartera de trabajo, ya, pero el sector público ya se le realizó y solamente nos faltaría el sector privado. Reitero, muchas gracias. Sí, solo para complementar la pregunta del periodista de Huila, además de estos niños que están en orfandad que requieren la pensión, también hay niños que están en situación de orfandad y desprotección, que van a tener que ser acogidos en los albergues que tenemos, tanto a través del INAVIF como en convenio con otras asociaciones, ¿no? Entonces también necesitamos ahí mejorar nuestra capacidad de atención a los albergues. Justo estuvimos con el presidente el 31 de diciembre visitando un albergue en San Miguel y es importante reforzar ahí, como decía al comienzo, la capacidad de fiscalización, de acreditación y de sanción también, porque hemos visto el año pasado algunos albergues que no han estado funcionando debidamente, ¿no? Entonces, eso también son 2 ejes, ¿no? Los niños huérfanos que necesitan una pensión porque tienen algún familiar que los pueda atender y tienen que recibir esta pensión, y aquellos que están en desprotección y van a tener que ser acogidos en nuestros albergues. Continuamos con Vanessa Sánchez, de Latina. Muy buenas tardes, ministras. Mi pregunta es para ambas y está vinculada a la investigación que abrió la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, al presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Qué opinan ustedes de las recientes declaraciones que ha dado el defensor del pueblo, que ha señalado que la Fiscalía no debería suspender la investigación en contra del mandatario por interpretarla de manera ortodoxa, el artículo 117 de la Constitución, que precisamente está enfocada en la inmunidad que tiene el jefe de Estado? ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Ya, con todo gusto. Bueno, respecto a tu pregunta, el presidente de la República lo ha indicado y nosotros también lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Somos respetuosos de la investigación que sigue el Ministerio Público. Nosotros siempre hemos dicho en campaña, post-campaña, en situaciones como las que vivimos actualmente, donde seguimos teniendo un clima álgido, ¿no? Donde hacemos todos nuestros esfuerzos para que prime la gobernabilidad, es la independencia de las instituciones en el país. Fortalecer la institucionalidad, nos guste o no nos guste, ¿no? Creemos firmemente en que tenemos que transparentar todo el sistema. La democracia puede ser quizá muy criticada, pero nosotros que hemos pasado por etapas de dictaduras donde no había espacio para nada, sabemos que este sistema con todas sus imperfecciones nos ayuda, nos fortalece. Entonces, prestos y llanos a la investigación, no solamente para el señor presidente de la República, sino para todos los funcionarios.
Sí, solo para complementar, ¿no? Yo creo que en el gabinete confiamos plenamente en la honestidad del presidente y sí también, como decía la ministra, la necesidad de que todas las instituciones respeten los marcos de institucionalidad vigente, ¿no? Hemos visto también que se ha pretendido cambiar la Constitución recortando algunos derechos, entonces la Constitución está vigente para todos, ¿no? El tema de la restricción de querer negar lo de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces creo que lo que conviene ahorita es un marco de respeto a la institucionalidad por parte de todos los poderes del Estado, y en esa línea también es lo que haga falta y como digo, desde el gabinete estamos trabajando en las metas que nos hemos planteado y con esta confianza en la honestidad del presidente y las autoridades. Seguimos con Yuli Guevara de TV Perú. ¿Cómo está, ministra? Para la ministra Betsy Chávez, usted ha señalado que el empleo creció en 16%, ¿no? En el tercer trimestre del 2021. En ese momento estábamos ya viviendo una etapa de reactivación durante la pandemia por las medidas que se dictaron. Sin embargo, hoy volvemos a un escenario en el cual estamos con crecientes contagios y queremos saber si esto va a tener algún impacto, ¿no?, en el sector trabajo, ¿no?, en los empleos, ¿no?, y también si se están pensando dictar algunas medidas para los trabajadores, ¿no? Porque en estos momentos hay trabajadores que, bueno, si bien se ha instituido ese empleo del trabajo remoto hasta diciembre del 2022, ¿no?, hay trabajadores que están en sus casas y ya vienen desde hace más de un año sin poder realizar ninguna actividad dentro de sus centros de labores, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Gracias. Bueno, agradecerle su pregunta. En efecto, como mencionábamos nosotros, en el tercer trimestre del año 2021, el crecimiento del empleo fue de 16.9%, pero es el crecimiento económico, como bien indica usted, luego de una caída de 2.2 millones de empleos, ¿no? Entonces, bueno, para sacar el gráfico, es la caída y de ahí empezamos justamente la reactivación. Y recién en el último trimestre del anterior año, del 2021, hemos empezado esa subida. Ahora me menciona usted si la tercera ola va a afectar. No hemos llegado al pico de la tercera ola. No sé, desconozco y considero que cualquier persona en el planeta desconoce si vamos a tener una cuarta, una quinta, una sexta ola. Sinceramente no lo sé. Lo que sí sé y de lo que sí tengo certeza es que estamos moviendo todas nuestras plataformas para hacer que más trabajadores y trabajadoras no pierdan su empleo. Y si tenemos que seguir inyectando para que los empleadores puedan conservar a nuestros trabajadores y que no sean los principales afectados, lo vamos a seguir haciendo. Y nos estamos enfocando en los grupos más vulnerables. De ahí que les indicaba que dentro del tema de Trabaja Perú, el 65% del 100% son mujeres, que hemos crecido 400% más respecto al año 2020 para tener a personas con discapacidad dentro del programa temporal. Que, ojo, no es la meta de la cartera de trabajo, porque nosotros queremos generar trabajo decente, trabajo que a todos les permita tener una CTS, les permita tener sus gratificaciones. Pero estamos en una incapacidad económica en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo para poder garantizar eso. Porque la pandemia ya no depende de nosotros. Y reitero, el Perú tiene desde el año 90 hasta la fecha, o sea, más de 30 años, una informalidad que va entre 70 y 80%. Que ningún gobierno, yo no sabría decirle bajo qué condiciones, logró reducir la informalidad. El reto que nosotros nos estamos empleando en este año es poder reducir estos dígitos de informalidad a pesar de la pandemia. Bueno, eso es lo que podría mencionarle. Gracias. La última pregunta está a cargo de Paola Villar, de Bloomberg Línea. Sí, para la ministra Chávez quería preguntarle primero cómo se espera que funcione ese incentivo económico que mencionó en su presentación para financiar un porcentaje de la remuneración de los jóvenes y justamente impulsar el empleo de los jóvenes contratados en el sector formal, entiendo. Si se sabe, por ejemplo, el porcentaje que se puede financiar o el monto en soles que se podría tener y si podríamos ver esto implementándose para el primer trimestre de este año o para cuándo se tendría listo en todo caso este incentivo económico.
Y lo segundo es si en el Consejo Nacional de Trabajo, además del tema del salario mínimo, se tiene alguna agenda de otros temas que se buscarían discutir, porque entiendo que algunos gremios sindicales sobre todo están buscando que se incluyan ciertos puntos incluso de la Agenda 19 de la anterior gestión, si es que algo de esto se ha conversado. Y para la ministra de la Mujer quería preguntarle sobre justamente lo que comentaba de las propuestas de economía del cuidado y lo que entiendo que se va a implementar este año por ese lado. Si es que se tienen pensados algunos ejes o propuestas específicas para ayudar en las labores de cuidado a las mujeres que ahorita no tienen este apoyo y un poco cómo se podría ver que eso también se desarrolle este año, considerando que ya viene impactando desde el año pasado con fuerza a muchas mujeres. Muchas gracias. Sí, a ver, empiezo yo con el tema del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Efectivamente, uno de los énfasis que hemos puesto y que también esto estaba incluido tanto en el Plan Bicentenario como en el discurso de 28 de julio del Presidente de la República, era poder contar con un Sistema Nacional de Cuidados que permita a las personas que requieren cuidados, básicamente niños, niñas y adolescentes, adultas mayores y personas con discapacidad, asegurar estos cuidados que requieren, como a las personas que brindan estos cuidados, que en su gran mayoría somos mujeres, poder hacerlo o con una remuneración decente o encontrando las instancias del caso para poder atenderlos, ¿no? Nuestro país tiene un déficit enorme de guarderías. O sea, las mujeres no tienen con quién dejar a sus niños y por lo tanto no salen a trabajar o estudiar. Un déficit enorme de centros de cuidado para personas adultas mayores y ya ni qué decir de las personas con discapacidad, ¿no? Lo que se propone el Sistema Nacional de Cuidados es organizar algunos programas de cuidado que ya existen, como Cunamás, como los programas de cuidado diurno que da también el Ministerio de la Mujer a través del INAVIF, y poder también hacer algunos pilotos en esta etapa que nos permitan recibir a estas personas que requieren cuidados, ¿no? Esta perspectiva además busca liberar de tiempo a las mujeres, ¿no? La pandemia ha recargado de tareas a las mujeres. O sea, ahora que los niños no están yendo a la escuela, ¿quién se queda con ellos? Las mujeres. ¿Quién les ayuda en las tareas? Las mujeres. ¿Quiénes cocinan, lavan, planchan? Las mujeres. Para eso estamos planteando también una nueva encuesta nacional de uso del tiempo. Las mujeres tenemos una pobreza de tiempo tremenda, ¿no? Trabajamos todo el día dentro y fuera de la casa. Entonces, esto también contribuye al PBI y no es considerado como un trabajo, ¿no? De hecho, nosotros siempre decimos a las mujeres de las organizaciones sociales, muchas de ellas dicen, no, yo no trabajo, yo estoy en mi casa, soy ama de casa, como si lo que uno hace en el trabajo reproductivo del hogar no fuera un empleo y no contribuyera al PBI. Entonces, el Sistema Nacional de Cuidados, que está siendo construido participativamente en cada una de las regiones, estamos trabajando también con diferentes organizaciones sociales, con las trabajadoras del hogar. Ayer, por ejemplo, publicamos una norma específica para las trabajadoras del hogar, que son un sector que brinda cuidados, ¿no? Entonces, queremos que el Sistema Nacional de Cuidados pueda organizar esto que ya existe y podamos tener más o menos para antes de julio ya el proyecto de ley presentado y sustentado, y tener instancias que brinden estas labores, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya desde el Ministerio, y creemos que es algo que se puede potenciar, los CEDIF, los Centros de Integración Familiar, que son muy pocos todavía, ¿no? En Lima tenemos 2 para una población tan grande. Estos centros, por ejemplo, entregan cuidado diurno a las mujeres, a las familias que lo requieren, entregan también alimentación, también tienen talleres de cuidado de adultos mayores por horas, ¿no? Entonces son espacios que podemos potenciar y, como digo, la idea es terminar este semestre primero ya con un proyecto de ley presentado y ojalá terminar el año con estos centros de cuidado ya funcionando en todo el país y siendo una alternativa real para las personas que lo requieren y, como digo, especialmente para las mujeres, ¿no? ¿Cuánto va a costar esto? Que es una pregunta que siempre se hace. Esto está también siendo debidamente presupuestado. Estamos trabajando muy bien con el MEF. Esta gestión tiene un particular interés en los temas sociales. Así que esperamos que también por ese lado podamos tener ya asegurados los recursos y poder, como digo, llevar a cabo un sistema que va a repercutir en la vida y el desarrollo de las mujeres, ¿no? Que dejamos de hacer una serie de tareas de desarrollarnos profesionalmente, de participar en política, por dedicarnos a estas labores de cuidado que son tan necesarias en nuestro país. Bueno, respecto a las preguntas que me hizo, fueron 2. Una referida al tránsito hacia la formalidad laboral, porque me indicaba básicamente el porcentaje
¿no? Para la contratación de personas jóvenes. Sobre el incentivo económico. En efecto, le comento, el incentivo económico es entregado al empleador, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente pueda contratar formalmente a los jóvenes. Entonces, ahí sí hay un tema diferenciado, porque va a depender de empleador en empleador, va a depender del sector que sea también. Y una vez que cumpla con la capacitación, porque a lo que nosotros apostamos del sector de trabajo, y lo hemos indicado también, es el tema de la empleabilidad, es decir, mejorar las herramientas para que no solamente sea el empleo, sino mejorar las capacidades del trabajador, en este caso el trabajador joven, que además queremos que sea formal y que lo haga formal justamente su empleador, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hemos indicado en las diapositivas, que uno de los retos que tenemos para este año es ese tránsito hacia la formalidad laboral, tal como lo indicaba usted. En capacitación en sus competencias laborales, otorgamiento del incentivo. Ahora, este otorgamiento de incentivo económico va a financiar un porcentaje de la remuneración. Todavía no tenemos, porque igual tenemos que sustentarlo ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Y tenemos previamente que conversar con los empleadores. Y estas conversaciones, tanto con empleadores como con las centrales, se van a dar, también les indico, antes, por ejemplo, del Consejo Nacional del Trabajo. El día de mañana, no lo había colocado aquí, pero en todo caso lo comento, el día de mañana yo tengo reunión con las 4 centrales sindicales, a partir de las 8 de la mañana, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque siempre hacemos diálogos bilaterales. Así como lo hacemos con las centrales, también vamos a tener diálogos con los empleadores. Y en estos diálogos nosotros nos encargamos de introducir estos temas y ya se hablan por separado. Ahora, el segundo punto que usted me indicaba era el Consejo Nacional del Trabajo, si además del Código de Trabajo tenemos otros puntos. Sí tenemos otros puntos, pero no son todos de la Agenda 19, ¿no? Porque hay, dentro de la Agenda 19 que trabajó mi antecesor, se mencionaban algunos temas que van para corto, mediano y largo plazo. Y no todos son directamente con el empleador, sino tienen que ver más con temas de sector, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no?, indicarle. Gracias.